Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de fotografiandofaros.com. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de por qué puede ser una gran idea ejecutar la Nik Collection desde Photoshop y no desde Lightroom. Os voy a comentar unas cuantas cosas que puede ser que no os cambien la vida, pero que a mi juicio son interesantes. La verdad es que con este tema de ejecutar la Nik Collection desde Lightroom o desde Photoshop siempre hay una cierta controversia. Y sí, las funcionalidades básicas son las mismas, pero hay matices y algún matiz es de calado. Creo que a veces la resistencia de ejecutar la Nik Collection desde Photoshop tiene que ver con gente que le tiene miedo al gigantón de Adobe. Pero aquí tengo que decir que incluso aunque no vayas a hacer nada o prácticamente nada de tu procesado utilizando Photoshop, ejecutar la Nik Collection desde él sigue teniendo sentido, porque simplemente con algunas cosas muy básicas vamos a tener ciertas ventajas. Es cada uno el que tiene que valorar si esas ventajas son suficientes o no. Yo aquí lo dejo. Así que venga, vamos allá, pero como siempre decirte que soy David García Irín, fotógrafo de paisaje en Galicia y que tengo una web que se llama fotografiandofaros.com. En ella encontrarás toda mi oferta formativa, desde cursos a one-to-one pasando por una zona premium con formación continua. Comentado esto, empecemos. Pues bien, por aquí tengo la foto que voy a utilizar para mostraros las ventajas de ejecutar la Nik Collection desde Photoshop. Insisto, pueden ser ventajas que a ti no te cambien la vida, pero el hecho es que para mí son importantes y ya hace mucho tiempo que yo siempre ejecuto la Nik Collection, Viveza y ColorFX, que es lo que más utilizo, desde Photoshop y no desde Lightroom. A ver, voy a poner algún ejemplo simplón. Ejecuto Viveza. Y en Viveza empiezo a hacer cosas, subo un poco el brillo, subo el contraste, le doy saturación, estructura, así a lo loco, un poco de todo, es simplemente para el ejemplo. Y también toco el azul para cambiar el color de la imagen, voy a llevármelo para aquí y lo aplico. Y aquí viene la primera ventaja. Si resulta que tú has estado haciendo ajustes en la Nik Collection, en el plugin que sea, y te has pasado no ya 7 pueblos, pero imaginemos que un par de pueblos, siempre vas a tener el comodín de la opacidad de capa. Sí, por ejemplo en ColorFX tienes el control de la opacidad de cada filtro que aplicas, pero aún así puede pasar que te vayas de vuelta a Lightroom y luego digas ¡pi! Me he pasado con este efecto. Y si eso sucede en Photoshop, siempre vas a poder bajar la opacidad de capa. Y esto te salva la vida. Aunque es verdad que en los últimos años han añadido la funcionalidad a los plugins de que cuando los ejecutas desde Lightroom puedas activar una casillita que hace que luego puedas volver a entrar y cambiar la edición. Pero aún así, muchas veces es mucho más simple bajar la opacidad que cambiar la edición. Y si lo que quieres tener es la opción de cambiar la edición, ya veremos después que aquí en Photoshop la puedes tener de forma mucho más potente. Segunda ventaja, vamos a hacer una edición con más de un plugin. Abro Viveza otra vez y aquí hago ciertas cosas, lo que sea. Una vez más, da igual, es un ejemplo. Le doy un poco de calidez y ahora me voy a otro plugin, por ejemplo a ColorFX. Ya sabéis, desde la última versión, desde la Nik Collection 7, podemos cambiar de plugin desde aquí. Y esto podemos hacerlo hayamos lanzado desde Lightroom o desde Photoshop. Tanto da, pero no da lo mismo. Cambio a ColorFX y voy a hacer algún ajuste. Voy a meter contraste pro, le voy a poner aquí contraste dinámico y voy a añadir el mítico, resplandor con glamour. Vale, hasta aquí la cosa va igual que si estuviera ejecutando desde Lightroom, pero en el momento que le doy a aplicar hay una diferencia importante. Aplico y ahora tengo aquí todo lo que he hecho. La imagen inicial era esta, la imagen actual es esta. ¿Qué pasa? Que si estoy en Lightroom me he llevado de vuelta un TIFF con todos los ajustes. Y en cambio, al estar en Photoshop, lo que tengo de momento son 3 capas. El fondo, la capa de Viveza y la capa de ColorFX. Con lo cual, yo aquí tengo un par de ventajas, al menos un par. Por un lado, directamente puedo eliminar la última capa, si me arrepiento de lo que he hecho en ColorFX, y por otro lado, si no me arrepiento de todo, una vez más tengo control sobre la opacidad. Y también hay que decir que en el caso de ediciones con más de un plugin, cuando ejecutas desde Lightroom ya no tienes esa posibilidad de entrar y editar lo que hayas hecho. Ya la Nik Collection te avisa, oye, si utilizas más de un plugin, esto ya no va a ser editable. Y que sí, que tampoco es editable aquí, tal como estamos trabajando ahora, pero sí que hay una forma de que todo esto sea editable. Venga, tercera ventaja, y para
para eso ya no voy a volver a abrir otra vez uno de los plugins, voy a poner esto al 100%, eso sí. Y la tercera ventaja son los modos de fusión. Explicar lo que son los modos de fusión de Photoshop puede ser una cosa un poco abstracta, pero básicamente tiene que ver con cómo se muestran las capas y de rebote con cómo interactúan con las que están por debajo. En la práctica, yo puedo venirme aquí y cambiar el modo de fusión a luz suave, por ejemplo, y ves que cambia el aspecto un poco. O puedo venirme y poner multiplicar. Y además combinar esto con la opacidad. A mayores puedo venirme a la capa que está debajo y también cambiar el modo de fusión. Vamos a poner luz suave. Y también cambiar la opacidad. Esto que puede sonar un poco abstracto al principio, realmente son un par de cosas y es muy fácil. Y te puedo asegurar que da opciones creativas muy potentes. Veamos ahora otra ventaja que para mí a veces es importante. Y es que cuando yo guardo esto, y entonces sí me vuelvo al Lightroom, me puedo llevar, si quiero, un archivo TIFF o PSD con todas las capas. Con lo cual después puedo volver a entrar y modificar ciertas cosas. Si he trabajado con un flujo de trabajo destructivo, hay ciertas cosas que no, pero aspectos como estos que acabo de tocar ahora, cambiando el modo de fusión de las capas y la opacidad, sí. Por su parte, cuando tú ejecutas desde Lightroom y usas varios plugins, lo que te devuelve es un TIFF de una sola capa. Así que si el día de mañana te decides a usar Photoshop y quieres abrir esa imagen, no vas a tener nada, solo vas a tener la edición final. Y ya por último, la última gran ventaja con la que alguna de las ventajas mencionadas anteriormente adquiere todavía más sentido. Y esta ventaja mágica es ejecutar la Nik Collection como objeto inteligente. Eso sí, esto ya no es tan facilón y además es bastante abstracto. Reconozco que esto no es algo fácil para alguien que le tenga alergia a Photoshop, mientras que lo anterior yo creo que es utilizable por cualquiera. A ver, voy a ejecutar un plugin como objeto inteligente. Para ello ejecuto ColorFX, podría ser el que quisiéramos. Y aquí, donde cuando ejecutas desde Lightroom te aparece lo de ediciones posteriores, tenemos lo de convertir en objeto inteligente. Lo marco, le doy a OK, me está avisando de que a partir de ahora el complemento va a funcionar como un objeto inteligente y aplico los cambios que yo quiera. Contraste Pro y le meto contraste dinámico, le pongo un poco de espíritu de lunes y le bajo la opacidad, pero le subo aquí el color, una pizca más de opacidad, y le doy a aplicar. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que puedo volver a entrar cuantas veces quiera a editar la foto en ColorFX. Y aún más allá, si yo ahora le doy a viveza, lo que sucede es que también se va a ejecutar como objeto inteligente. Hago los cambios que yo quiera, que yo considero oportunos. Voy a darle aquí un poco de caña a los semitonos. Voy a bajar una pizca a los negros, le doy a aplicar y ahora aquí abajo aparece también viveza, con lo cual puedo entrar cuando quiera en viveza y cuando quiera en ColorFX. Esto de trabajar con objetos inteligentes sí que está más destinado o sí que es más idóneo cuando pensamos hacer una edición realmente avanzada en Photoshop, porque tiene un punto abstracto y es que si yo por ejemplo ahora le meto una capa de ajuste, voy a meter corrección selectiva y voy a hacer algún cambio aquí, voy a llevarme los azules hacia otra parte, le voy a dar más negro, le voy a quitar un poco de amarillo, le voy a quitar magenta y le voy a dar cian. Ahí vemos los cambios. Pues lo que pasa es que si yo ahora quiero volver a editar ColorFX, cuando abra aquí el objeto inteligente, no voy a ver este último paso que he hecho en capas posteriores de Photoshop. No sé si me explico. Quiero decir que no estoy viendo eso que le he hecho a los azules en la foto. Pero sí que puedo cambiar aquí la edición y luego lo de los azules se va a reflejar porque es una capa posterior. Vamos a meterle Glamour Glow por un tubo aquí. Resplandor con Glamour. Así. Y vamos a darle un poco de caña y aplicar. Y ahora estaremos viendo las modificaciones que acabo de hacer en ColorFX, pero también con estas modificaciones del azul que tenemos aquí arriba. No sé si queda claro, espero que sí, pero esto es súper potente. Importante, las capas de objeto inteligente también se pueden modificar en cuanto a opacidad y a modo de fusión como cualquier capa normal. Con lo cual tenemos aquí una versatilidad muy importante. En conjunto, todas estas cosas que acabo de comentar, creo que ya lo he dicho antes, pueden no cambiarte la vida o
pueden cambiártela bastante. Así que dejo a tu juicio que las pruebes o no, pero no le tengas miedo a Photoshop. Un fotógrafo, y en particular un fotógrafo de paisaje, puede hacer grandes cosas en sus procesados con Photoshop sin complicarse demasiado la vida. Luego ya con el tiempo te puedes meter más si quieres, pero empezar no es tan difícil como parece. Y ya me despido. Como siempre, dale a me gusta si este vídeo te ha gustado. Si no estás suscrito al canal, oye, suscríbete. Y también pásate por fotografiandofaros.com. Nos vemos en el próximo vídeo.